¿Sabes cuál es una de las mentiras más peligrosas que hemos creído en la Iglesia moderna? Que el silencio es prudencia. Que no confrontar es amor. Que mantener la paz superficial es más importante que buscar justicia real. Y esa mentira ha dejado un rastro de destrucción que atraviesa familias enteras, comunidades completas, generaciones tras generaciones. Porque mientras nos convencemos de que es mejor no hacer olas, mientras repetimos esos versículos fuera de contexto sobre no juzgar y perdonar 70 veces 7, hay personas sufriendo en silencio, esperando que alguien, cualquiera, tenga el coraje de alzar la voz, de intervenir, de decir esto no está bien y no vamos a fingir que lo está. Y la historia que vamos a explorar hoy te va a incomodar profundamente, te va a confrontar con verdades que probablemente has estado evitando, pero también te va a liberar de esa parálisis que nos mantiene siendo espectadores pasivos cuando Dios nos llama a ser protectores activos. Porque esto no es un estudio bíblico más, no es una reflexión bonita para sentirte inspirado por 30 minutos y luego seguir igual. Esto es un llamado radical a examinar cómo estamos fallando exactamente en las mismas áreas donde Judá falló hace miles de años, y qué hacer al respecto antes de que sea demasiado tarde. Hoy vamos a hablar de Tamar, una mujer que la mayoría de las personas menciona de paso en las genealogías pero cuya historia contiene lecciones que podrían revolucionar completamente la manera en que entendemos la familia, el liderazgo, la justicia y nuestra responsabilidad con los vulnerables. Pero te advierto desde ahora, esta no va a ser una historia cómoda. Porque Tamar tuvo que recurrir a una estrategia tan audaz, tan controversial, tan arriesgada que obligó a un patriarca poderoso, a un líder respetado, a un hombre que pensaba que tenía todo bajo control, a mirarse al espejo y confesar públicamente, ella es más justa que yo. Y esas palabras, amigo, esas 5 palabras cambiaron todo. No solo para Tamar, no solo para Judá, sino para toda la línea genealógica que vendría después, incluyendo la línea que llevaría directamente a Jesús. Pero antes de llegar a ese momento poderoso de confrontación y confesión, necesitamos entender qué fue lo que hizo que fuera necesario. Necesitamos ver el patrón doloroso de abandono, de negligencia, de prioridades distorsionadas que dejó a una mujer completamente vulnerable y sin opciones. Porque ese patrón, te lo digo con toda claridad, no terminó hace 3000 años en una tienda del desierto. Está vivo y activo en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades hoy mismo. Y si no lo reconocemos, si no lo confrontamos, vamos a seguir repitiendo los mismos errores que han destruido familias, que han silenciado víctimas, que han permitido que la injusticia florezca mientras nosotros cantamos canciones bonitas y fingimos que todo está bien. Aquí está lo que quiero que entiendas desde el principio, la premisa fundamental que va a guiar toda esta conversación: Dios puede redimir incluso nuestros peores errores, incluso el daño que causamos por nuestra negligencia, pero esa capacidad redentora de Dios no nos exime de responsabilidad. No es una licencia para ser descuidados. No es un permiso para abandonar a quienes dependen de nosotros y simplemente confiar en que Dios lo arreglará después. La fe verdadera, la que realmente honra a Dios y transforma vidas, es la que toma responsabilidad ahora, que protege activamente, que interviene valientemente, que confronta cuando es necesario incluso si es incómodo. Y eso es exactamente lo que esta historia nos va a enseñar: cómo identificar dónde estamos fallando, cómo responder cuando somos confrontados con esas fallas, y cómo construir estructuras reales de protección y cuidado para que nadie en nuestra esfera de influencia quede abandonado, expuesto, sin voz. Porque al final del día, seremos juzgados no por cuántos versículos memorizamos o cuántos servicios de adoración dirigimos, sino por cómo tratamos al vulnerable, al que no tiene poder, al que fue herido por sistemas que debían protegerlo. Y si esa verdad no te hace revisar completamente tus prioridades, entonces francamente no has entendido el Evangelio de Jesús, quien consistentemente eligió a los marginados sobre los poderosos, a los quebrantados sobre los religiosos, a la verdad incómoda sobre la paz falsa. Entonces quédate conmigo en este viaje porque te prometo que lo que vamos a descubrir juntos tiene el poder de cambiar no solo cómo lees la Biblia, sino cómo vives tu vida diaria, cómo lideras tu familia, cómo participas en tu comunidad de fe, cómo respondes cuando ves injusticia. Y si esto resuena contigo, si algo dentro de ti está diciendo necesito escuchar esto, entonces hazme un favor, suscríbete a este canal ahora mismo y activa las notificaciones, porque vamos a seguir profundizando en estas verdades que la Iglesia moderna a menudo prefiere ignorar pero que son absolutamente esenciales si queremos vivir una fe que realmente transforme al mundo en lugar de simplemente decorarlo con palabras bonitas. Y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, porque garantizo que conoces a personas que están en situaciones similares a la de Tamar, esperando que alguien tenga el coraje de ver, de intervenir, de actuar. Ahora sí,
entremos de lleno en esta historia poderosa que va a confrontar todo lo que pensabas que sabías sobre familia, liderazgo y justicia. Hay historias que duelen porque nos muestran un espejo incómodo, y la de Judá es una de ellas. Imagina por un momento a un padre que tiene todo el poder para proteger, para corregir, para guiar, pero que simplemente no lo hace. No porque sea malvado, sino porque está ocupado, o cansado, o tal vez ni siquiera se da cuenta del desastre que está formando en su propia casa. Así era Judá. Sus hijos, Er y Onán, crecieron sin límites claros, sin ese acompañamiento firme que todo joven necesita para entender que las decisiones tienen peso, que las responsabilidades no son opcionales y que tratar a otros con dignidad no es negociable. Y el resultado fue catastrófico: violencia emocional, egoísmo descarado y una joven llamada Tamar que quedó expuesta, vulnerable, abandonada por quienes debían cuidarla. Pero aquí viene lo más doloroso: Judá no solo permitió que sus hijos actuaran así, sino que después, cuando tuvo la oportunidad de reparar el daño, cuando podía darle a Tamar la protección que merecía entregándole a su tercer hijo Sela, ¿sabes qué hizo? Puso excusas. Dijo que el muchacho era muy joven, que había que esperar, pero en realidad, lo que hizo fue proteger su comodidad, su miedo, su orgullo. Y mientras tanto, Tamar quedó en el limbo, sin familia, sin futuro, sin nadie que alzara la voz por ella. Esa omisión, ese no hacer nada, es una forma de abandono tan real como cualquier agresión directa. Porque no basta con no causar daño, el deber de un líder, de un padre, de alguien con autoridad es intervenir, acompañar, reparar. Y cuando no lo hacemos, las consecuencias atraviesan generaciones enteras. Hoy, cuando vemos familias rotas, jóvenes perdidos, relaciones destruidas, muchas veces el origen no está en un acto violento visible, sino en esa ausencia silenciosa: el padre que no corrigió a tiempo, la madre que prefirió no ver, la comunidad que miró para otro lado porque era más cómodo. Y así, el ciclo continúa, y las heridas se multiplican, y la sensación de abandono se vuelve la norma en vez de la excepción. Pero vamos más profundo, porque esto no es solo un problema de hace miles de años en una tienda del desierto. Esto está pasando ahora mismo, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Piensa en ese padre que está tan enfocado en construir su empresa, en alcanzar el éxito profesional, en ser respetado en la comunidad, que se olvida de preguntarle a su hijo cómo está realmente, que le duele, con quién anda, que está aprendiendo sobre el amor, sobre el respeto, sobre la responsabilidad. O piensa en esa madre que está tan agotada tratando de mantener la imagen perfecta de familia feliz en redes sociales, que no nota las señales de alerta: el adolescente que se aísla, la niña que llora en silencio, el joven que está desarrollando patrones destructivos porque nadie le enseñó límites saludables. La crianza no es solo darles comida y techo, es formar carácter, es enseñar con el ejemplo, es estar presente incluso cuando es incómodo, es corregir con amor pero con firmeza, es proteger al vulnerable aunque eso signifique confrontar al poderoso. Y cuando fallamos en esto, cuando privilegiamos la imagen social sobre la protección real, cuando nos importa más lo que dirán los vecinos que la salud emocional de nuestros hijos, estamos repitiendo el error de Judá. Estamos construyendo casas bonitas por fuera pero rotas por dentro. Y el precio lo pagan los más débiles, los que no tienen voz, los que quedan expuestos porque quienes debían defenderlos estaban demasiado ocupados defendiendo su reputación. La Biblia nos muestra este patrón una y otra vez, no para condenarnos, sino para despertarnos. Dios nos llama a ser protectores activos, no espectadores pasivos. La fe verdadera no es solo adoración los domingos, es justicia los lunes, es compasión los martes, es valentía para intervenir cuando vemos que alguien está siendo abandonado o maltratado. Y aquí viene algo que pocas personas entienden pero que puede cambiar completamente la manera en que educamos. Formar hijos no es solo disciplina, no es solo castigos y premios, no es solo decirles qué hacer y qué no hacer. Es acompañamiento profundo, es construir relación, es ganar el derecho de ser escuchado porque ellos saben que nos importan de verdad, no solo su comportamiento externo sino su corazón, sus luchas, sus dudas. Un padre sabio entiende que los límites no son para controlar, sino para proteger, que las reglas no son caprichos autoritarios, sino cercas amorosas que evitan que nuestros hijos caigan en pozos que les costarán años salir. Imagina que tienes un hijo de 15 años. En vez de solo decirle no hagas esto, no vayas allá, te sientas con él y le explicas por qué: mira, cuando yo tenía tu edad, pensaba que podía con todo, y tomé decisiones que me lastimaron profundamente. No quiero eso para ti. Quiero que entiendas que el respeto hacia las mujeres no es debilidad, es fuerza,
que la responsabilidad no es aburrimiento, es libertad, que cuidar de otros no es perder, es ganar lo único que realmente importa, una vida con sentido. Ese tipo de conversación, repetida con paciencia y amor a lo largo de los años, forma carácter. Construye jóvenes que no tratan a otros como objetos, que no abandonan responsabilidades, que no huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Pero si en lugar de eso solo imponemos reglas sin relación, si castigamos sin explicar, si estamos ausentes emocionalmente aunque presentes físicamente, entonces no nos sorprendamos cuando nuestros hijos repitan los errores de Erionán: egoísmo, violencia, falta de empatía. El Espíritu Santo nos da sabiduría para criar, pero tenemos que pedirla, buscarla, aplicarla. Y eso requiere humildad para reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos ayuda, que tal vez nosotros mismos crecimos en ambientes disfuncionales y estamos repitiendo patrones sin darnos cuenta. Pero hay esperanza, cuando reconocemos el error, cuando decidimos hacer las cosas diferentes, cuando priorizamos protección sobre imagen, entonces empezamos a romper cadenas que han atado a familias enteras durante generaciones. Y de repente, en vez de repetir el abandono de Judá, nos convertimos en ejemplos de lo que significa ser padres, líderes y protectores según el corazón de Dios. Ahora bien, lo que hace aún más complejo este asunto es que muchas veces el abandono no es intencional, es cultural, es estructural, es esa mentalidad que heredamos sin cuestionar. Judá probablemente pensó que estaba siendo prudente al no entregar a Sela. Es muy joven, se dijo a sí mismo. Ya murieron dos, ¿y si este también muere? Mejor espero. Y en su mente, eso tenía lógica. Pero en realidad, lo que estaba haciendo era proteger su propia tranquilidad a costa de la dignidad de Tamar. Y eso es algo que repetimos constantemente sin notarlo. Ponemos nuestras razones, nuestros miedos, nuestra comodidad por encima de la justicia que debemos a quienes dependen de nosotros. Piensa en las instituciones religiosas que, al enfrentarse a denuncias de abuso, en vez de investigar y proteger a las víctimas, se preocupan primero por la reputación de la organización. ¿Qué van a decir? ¿Cómo va a afectar esto nuestra imagen? Y mientras tanto, las personas heridas quedan sin apoyo, revictimizadas por el silencio institucional. O piensa en familias donde un miembro comete algún tipo de abuso emocional o físico, y en lugar de confrontarlo, todos miran para otro lado porque es mejor no hacer olas, porque la familia debe permanecer unida, porque qué vergüenza si esto se sabe. Pero esa unidad forzada construida sobre el silencio no es unidad verdadera, es complicidad con el mal, es abandono disfrazado de prudencia. Jesús fue claro cuando dijo que la verdad nos haría libres, pero esa libertad tiene un precio, el coraje de confrontar lo que está mal, incluso cuando duele, incluso cuando incomoda, incluso cuando todos prefieren seguir adelante como si nada pasara. La historia de Judá nos enseña que hay consecuencias reales cuando privilegiamos la apariencia sobre la sustancia. Sus hijos actuaron con violencia y egoísmo porque nunca aprendieron límites, Tamar quedó expuesta porque nadie intervino a tiempo, y toda la línea familiar quedó marcada por ese patrón de disfunción. Pero aquí está la parte que muchos pasan por alto, esas consecuencias no se quedan en una sola generación. Las heridas emocionales, los patrones de abandono, las dinámicas de abuso se transmiten de padres a hijos, de abuelos a nietos, creando ciclos que parecen imposibles de romper. Un niño que crece viendo que papá nunca está presente aprende que así es como se hace familia, una niña que ve que mamá tolera maltrato aprende que eso es amor normal, un joven que nunca fue corregido con amor crece pensando que no hay consecuencias para sus acciones, y luego repite esos mismos errores con sus propios hijos. Y así, generación tras generación, las comunidades se van llenando de personas rotas que naturalizan el abandono, que aceptan la disfunción como inevitable, que ya ni siquiera reconocen que algo está mal porque nunca conocieron algo mejor. Pero la Biblia nos muestra que Dios no diseñó las cosas así. Su plan siempre fue que las familias fueran lugares de seguridad, de formación, de amor sacrificial, que los padres fueran protectores activos, no supervisores distantes, que la comunidad de fe fuera refugio para el vulnerable, no club social para los que tienen todo resuelto. Entonces, ¿qué hacemos con esta verdad incómoda? Porque es fácil leer la historia de Judá y pensar qué terrible, qué mal padre, pero la pregunta real es, ¿en qué me parezco yo a Judá? ¿Dónde estoy poniendo excusas cuando debería estar interviniendo? ¿A quién estoy dejando expuesto porque protegerlo me costaría algo de comodidad, algo de imagen, algo de paz superficial? Tal vez sea un hijo que necesita más tiempo y atención, pero estás demasiado ocupado construyendo tu carrera.
Tal vez sea una situación de injusticia en tu iglesia que todos ven pero nadie menciona porque confrontar al líder sería complicado. Tal vez sea un familiar que está en una relación destructiva y necesita que alguien le diga la verdad, pero tú prefieres no meterte porque son problemas de ellos. O tal vez, en un nivel más profundo, estás repitiendo con tus hijos los mismos errores que tus padres cometieron contigo: presencia física pero ausencia emocional, provisión material pero vacío relacional, religiosidad externa pero falta de conexión espiritual real. La buena noticia es que podemos cambiar. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Empieza por la honestidad brutal contigo mismo, reconoce dónde has fallado, dónde has estado ausente, dónde has priorizado lo incorrecto. Luego, pide ayuda, busca mentores sabios, lee libros como Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman para entender mejor cómo conectar emocionalmente, estudia recursos sobre paternidad intencional como Criando filos emocionalmente saudables de Augusto Clury, únete a grupos de padres donde puedan aprender juntos y rendirse cuentas mutuamente. Y sobre todo, pasa tiempo en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé sabiduría para criar, para proteger, para intervenir cuando sea necesario. Porque la formación de hijos, el cuidado de comunidades, la protección del vulnerable no son tareas que podamos hacer con nuestras propias fuerzas, necesitamos la guía y el poder de Dios para romper ciclos, sanar heridas y construir algo nuevo y mejor que lo que heredamos. Y aquí es donde la historia de Judá se vuelve especialmente relevante para nuestro tiempo, porque vivimos en una era donde el abandono ha tomado formas nuevas pero igual de destructivas. Ya no es solo el padre que está físicamente ausente, ahora es el padre que está en casa pero pegado a la pantalla del celular, presente en cuerpo pero ausente en atención, en conversación, en conexión real. Es la madre que está tan consumida por mantener una imagen perfecta en redes sociales que no tiene energía emocional para las necesidades reales de sus hijos. Son las comunidades de fe que han cambiado adoración profunda por entretenimiento superficial, que han reemplazado discipulado intencional por programas despersonalizados, que han priorizado crecimiento numérico sobre cuidado pastoral genuino. Y en medio de todo esto, hay personas como Tamar en todas partes, vulnerables, expuestas, esperando que alguien intervenga, que alguien las vea, que alguien tome responsabilidad. Pero muchas veces, como Judá, estamos demasiado ocupados protegiendo nuestra comodidad para notar el sufrimiento que está ocurriendo justo frente a nosotros. Y eso tiene que cambiar. No mañana, no cuando tengamos más tiempo, no cuando las cosas se calmen un poco. Ahora. Porque cada día que pasa sin intervención es un día más de abandono, un día más de heridas que se profundizan, un día más donde alguien que debería estar protegido está quedando a merced de su propia vulnerabilidad. La verdad incómoda es que el abandono moderno muchas veces se esconde detrás de justificaciones muy convincentes. Es que tengo que trabajar mucho para proveer, dice el padre que está ausente emocionalmente, sin darse cuenta de que sus hijos preferirían comer menos pero tener más tiempo con él. Es que no quiero ser controladora, dice la madre que no pone límites claros, sin entender que los límites son amor, que decir no a tiempo previene dolores terribles más adelante. Es que tenemos que respetar la privacidad de las personas, dice la iglesia que no quiere meterse en problemas familiares, olvidando que cuando alguien está siendo lastimado, el respeto no es silencio sino intervención amorosa y firme. Y así, detrás de estas excusas razonables, se esconde el mismo error de Judá, la omisión culpable, el no hacer nada cuando deberíamos hacer todo lo posible. Pero imagina por un momento qué hubiera pasado si Judá hubiera actuado diferente. Si hubiera formado a Elionán con límites claros y amor firme. Si hubiera intervenido cuando vio que estaban tratando mal a Tamar. Si hubiera cumplido su responsabilidad de darle a Sela sin excusas. La historia completa habría sido diferente. No hubiera habido ese episodio doloroso que estamos a punto de ver, donde Tamar tiene que recurrir a una estrategia extrema para conseguir la justicia que se le negaba. Y lo mismo sucede en nuestras vidas, nuestras acciones hoy, nuestras intervenciones o nuestra omisión, están escribiendo la historia que nuestros hijos, nuestras comunidades, nuestras familias vivirán mañana. Y la pregunta que debe mantenernos despiertos por la noche es, ¿qué historia estoy escribiendo? ¿Una de protección activa o una de abandono pasivo? ¿Una donde el vulnerable encuentra refugio o una donde queda expuesto? ¿Una donde la justicia se practica o una donde solo se predica? Pero hay algo más que necesitamos entender, y es que este tipo de cambio profundo requiere más que buenas intenciones, requiere sistemas, estructuras, mecanismos de protección que no dependan solo de la voluntad individual sino que estén incorporados en la cultura de nuestras familias y comunidades.
Por ejemplo, en tu familia, ¿tienen tiempos establecidos y sagrados donde todos dejan los dispositivos y realmente conversan? ¿Tienen rituales que creen conexión, como cenar juntos sin distracciones, o una caminata semanal donde cada miembro puede compartir cómo está realmente? ¿Tienen esa seguridad de que si alguien está pasando por algo difícil, hay espacio para hablarlo sin ser juzgado o minimizado? En tu comunidad de fe, ¿hay protocolos claros para cuando alguien reporta abuso o maltrato? ¿Hay mentores entrenados que acompañan a jóvenes en formación? ¿Hay grupos pequeños donde las personas pueden ser reales, vulnerables, sin tener que mantener la máscara de perfección? Estas cosas no suceden por accidente, tienen que ser intencionales, diseñadas, protegidas. Y requieren líderes que estén dispuestos a priorizar salud real sobre apariencia superficial, que tengan el coraje de decir vamos a hacer las cosas diferente porque lo que hemos estado haciendo no está funcionando. Requieren padres que estén dispuestos a examinar sus propias heridas y patrones, a buscar sanidad para que no transmitan disfunción a la siguiente generación. Requieren comunidades que valoren la verdad más que la comodidad, que entiendan que el amor verdadero a veces tiene que ser incómodo, confrontador, hasta doloroso, pero siempre en busca de restauración y protección. Y requieren fe activa, esa confianza en que Dios honra a quienes actúan con justicia, a quienes defienden al vulnerable, a quienes están dispuestos a pagar el precio de hacer lo correcto incluso cuando nadie más lo está haciendo. Porque al final, esa es la diferencia entre religiosidad vacía y fe verdadera. La primera se queda en rituales y apariencias, la segunda se manifiesta en amor práctico, en justicia tangible, en protección real para quienes más lo necesitan. Y cuando comenzamos a vivir así, cuando dejamos de repetir el error de Judá y decidimos ser protectores activos, algo poderoso empieza a suceder, las dinámicas cambian, las heridas comienzan a sanar, y de repente aquellos que estaban abandonados encuentran un refugio, aquellos que estaban expuestos encuentran cobertura, aquellos que habían perdido la esperanza encuentran una razón para creer que las cosas pueden ser diferentes. Pero ese cambio no va a venir solo, alguien tiene que tener el coraje de confrontar la verdad incómoda y actuar en consecuencia. Entonces llegamos a un momento crucial de esta historia, uno que muchos pasan por alto o malinterpretan completamente. Tamar estaba en una posición imposible, viuda 2 veces, sin hijos, sin protección, sin futuro, abandonada por la única familia que tenía la obligación de cuidarla. La cultura de su tiempo era brutal para mujeres en su situación, no tenía propiedad, no tenía voz legal, no tenía opciones. Y Judá, el patriarca que debía haberla protegido, simplemente la había dejado en el olvido, esperando que el problema se resolviera solo o que ella desapareciera discretamente de la historia familiar. Pero aquí viene algo extraordinario que cambia toda la narrativa. Tamar no se quedó esperando. No aceptó el abandono como su destino inevitable. No interiorizó la mentira de que no merecía justicia. En vez de eso, tomó una decisión audaz, controversial, arriesgada. Se disfrazó, se colocó en el camino de Judá, y creó una situación donde él mismo revelaría su hipocresía, su doble estándar, su falla moral. Y cuando llegó el momento de la verdad, cuando Judá estaba listo para condenarla sin saber que él era parte de la historia, Tamar presentó la evidencia, el sello, el cordón, el bastón. Objetos que no podían ser negados, pruebas que obligaban al patriarca a mirarse al espejo y ver lo que realmente era. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Judá, confrontado por la verdad innegable, tuvo que elegir. Podía seguir en su orgullo, inventar excusas, atacar a Tamar, usar su poder para silenciarla. O podía hacer algo que raramente vemos en líderes, en patriarcas, en personas con autoridad, reconocer su error, confesar su falla, admitir que la persona que él había abandonado era más justa que él. Y eligió lo segundo. Ella es más justa que yo, dijo. Palabras simples, pero revolucionarias. Palabras que marcaban un punto de quiebre, un momento de verdad que cambiaría el curso de toda su línea familiar. Pero detengámonos aquí porque hay algo profundamente importante que necesitamos entender sobre este acto de Tamar. Durante siglos, muchos han juzgado su estrategia, cuestionado su método, debatido sobre la moralidad de lo que hizo. Pero lo que frecuentemente se pasa por alto es la lección más poderosa de toda esta historia. Cuando los sistemas fallan, cuando las estructuras de protección no funcionan, cuando aquellos que tienen el poder para hacer justicia se niegan a usarlo, entonces los vulnerables tienen que encontrar formas creativas, valientes y a veces poco convencionales de exigir lo que les pertenece por derecho. Tamar no estaba siendo manipuladora por diversión, estaba siendo estratégica por supervivencia.
No estaba jugando juegos, estaba luchando por su dignidad, por su futuro, por la justicia que se le había negado. Y su estrategia no fue venganza ciega, fue exposición calculada. Ella no buscó destruir a Judá, buscó obligarlo a ver la verdad, a confrontar su propia falla, a reconocer su responsabilidad. Y eso es exactamente lo que la justicia verdadera hace, no busca simplemente castigar, sino restaurar, no solo señala el error, sino que crea espacio para el arrepentimiento genuino y el cambio real. Y aquí está el punto que conecta directamente con nuestra realidad actual. Vivimos en un tiempo donde personas como Tamar, personas que han sido heridas por sistemas que debían protegerlas, están alzando la voz. Están presentando evidencia. Están exigiendo que se les escuche. Y nuestra respuesta a esos testimonios revela exactamente quiénes somos en realidad. Somos como el Judá antes de la confrontación, que prefiere la comodidad de su propia narrativa sobre la incomodidad de la verdad. O somos como el Judá después de ver la evidencia, capaz de reconocer ella es más justa que yo. Y aquí es donde muchas comunidades de fe, muchas familias, muchas instituciones están fallando terriblemente en este momento de la historia. Porque cuando las víctimas hablan, cuando presentan su evidencia, cuando confrontan el error que las hirió, la primera reacción de muchos no es escuchar sino defenderse. No es investigar sino desacreditar. No es buscar justicia sino proteger reputación. ¿Pero por qué esperó tanto para hablar? ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿No será que está exagerando? ¿Y si tiene motivos ocultos? Todas estas preguntas que parecen razonables son, en realidad, formas sofisticadas de hacer exactamente lo que Judá inicialmente hizo: evadir responsabilidad, minimizar el daño causado, mantener el status quo que beneficia a los poderosos mientras deja a los vulnerables sin voz. Pero la Biblia nos muestra un camino diferente a través de esta historia. Nos muestra que la verdad, cuando es presentada con evidencia clara, debe ser reconocida sin importar cuán incómoda sea. Nos muestra que la justicia real requiere que quienes tienen poder estén dispuestos a soltar su orgullo, reconocer sus fallas y emprender el camino de la restauración. Nos muestra que Dios no está del lado de los que tienen más autoridad o más voz, está del lado de la verdad, esté donde esté. Y muchas veces, como en el caso de Tamar, la verdad está en la boca de quien fue herido, de quien fue abandonado, de quien tuvo que recurrir a medidas extremas porque todas las vías normales le fueron cerradas. Jesús mismo modeló esto constantemente durante su ministerio: escuchó a la mujer en el pozo cuando la sociedad decía que era inmoral, tocó al leproso cuando todos decían que era impuro, defendió a la mujer adúltera cuando los líderes religiosos querían apedrearla. Una y otra vez, eligió la verdad y la compasión sobre la reputación y la comodidad. Y nos llamó a hacer lo mismo. No es opcional, no es sugerencia, es mandato central de nuestra fe: defender al vulnerable, escuchar al que no tiene voz, buscar justicia para el oprimido. Ahora bien, profundicemos en algo que hace que esta historia sea aún más relevante para nosotros hoy: el acto de valentía que requiere confrontar el error, especialmente cuando ese error viene de alguien con autoridad, con poder, con influencia. Tamar sabía exactamente lo que estaba arriesgando. En su cultura, lo que hizo podía haberla llevado a la muerte. De hecho, Judá inicialmente ordenó que fuera quemada cuando escuchó que había quedado embarazada. Ella no tenía garantías de que su estrategia funcionaría, no tenía seguridad de que Judá respondería con integridad, no tenía protección legal o social si las cosas salían mal. Pero aún así, actuó. ¿Por qué? Porque entendió algo fundamental que muchos de nosotros olvidamos: la dignidad humana no es negociable, y a veces preservar esa dignidad requiere riesgos extraordinarios. Ella podía haber aceptado su destino, resignarse a una vida de invisibilidad y abandono, conformarse con las migajas que la sociedad le ofrecía. Pero eligió otra cosa: eligió la dignidad sobre la seguridad, la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la aceptación. Y esa elección no solo cambió su vida, cambió toda la línea genealógica que vendría después, incluyendo la línea que llevaría al rey David y, eventualmente, al Mesías mismo. Es fascinante cómo Dios honra la valentía de quienes se niegan a aceptar la injusticia como normal. Es inspirador ver cómo un acto de coraje puede desencadenar transformaciones que van mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Pero también es desafiante, porque nos obliga a preguntarnos: ¿dónde necesito yo ese mismo coraje? ¿Qué verdad necesito confrontar que he estado evitando porque es más fácil mantener la paz superficial? ¿A quién necesito escuchar que he estado silenciando porque su testimonio me incomoda?
Y aquí viene algo crucial que necesitamos entender sobre la naturaleza de la confrontación saludable, no es lo mismo que el conflicto destructivo. Tamar no confrontó a Judá para humillarlo públicamente por venganza, lo confrontó para obligarlo a ver la verdad y crear espacio para la restauración. La diferencia es enorme. La venganza busca destruir, la confrontación saludable busca restaurar. La venganza quiere que el otro sufra, la confrontación saludable quiere que el otro cambie. La venganza está enfocada en el pasado y el castigo, la confrontación saludable está enfocada en el futuro y la sanidad. Y esto es algo que las comunidades de fe desesperadamente necesitan aprender en este momento. Porque cuando alguien presenta testimonio de abuso, de negligencia, de abandono, nuestra primera pregunta no debería ser cómo protegemos nuestra reputación, sino cómo creamos un espacio seguro para que la verdad sea escuchada y la justicia sea hecha. Cuando un hijo confronta a sus padres sobre heridas del pasado, la respuesta saludable no es ponerse a la defensiva y decir yo hice lo mejor que pude con lo que tenía, sino cuéntame más, quiero entender, lamento haberte herido, ¿cómo puedo reparar esto? Cuando un miembro de la iglesia señala dinámicas tóxicas en el liderazgo, la reacción madura no es etiquetarlo como rebelde o divisivo, sino investigar con humildad y transparencia. Porque la fe verdadera no teme la verdad, la abraza. El Espíritu Santo no necesita que mintamos o escondamos cosas para proteger a Dios, Dios es perfectamente capaz de vindicarse a sí mismo. Lo que necesita es que nosotros seamos lo suficientemente valientes para vivir en la luz, para confesar nuestras fallas, para buscar justicia incluso cuando nos cuesta algo. Y esto nos lleva a una de las lecciones más poderosas de toda esta historia, el arrepentimiento genuino de Judá. Porque escucha, hubiera sido muy fácil para él hacer lo que la mayoría de líderes hacen cuando son confrontados, ponerse a la defensiva, atacar al mensajero, buscar tecnicismos legales, usar su poder para silenciar la verdad. Hubiera sido muy natural para él, como patriarca, como cabeza de familia, como hombre en una sociedad machista, simplemente doblar la narrativa a su favor. Ella me sedujo, podía haber dicho. Fue una trampa, podía haber argumentado. Estoy siendo víctima de una conspiración, podía haber gritado. Pero no lo hizo. En vez de eso, cuando vio la evidencia innegable, cuando fue confrontado por la verdad sin escapatoria, tuvo la humildad extraordinaria de decir, ella es más justa que yo. Esas palabras no vinieron fácilmente. Representaron la muerte de su orgullo, el colapso de su autoimagen como patriarca intachable, la exposición de su hipocresía. Pero también representaron el nacimiento de algo nuevo, integridad real, humildad genuina, la posibilidad de restauración verdadera. Y esto es exactamente lo que necesitamos ver más en nuestro tiempo, líderes que, cuando son confrontados con evidencia de sus fallas, no gastan su energía en relaciones públicas y control de daños, sino que simplemente reconocen cometí un error, fallé en mi responsabilidad, ella tiene razón y yo estaba equivocado. Imagina el impacto que tendría en nuestras iglesias si los pastores pudieran decir eso cuando fallan. Imagina la sanidad que vendría a nuestras familias si los padres pudieran reconocer sus errores con esa misma humildad. Imagina la transformación que experimentaríamos en nuestras relaciones si todos pudiéramos soltar la necesidad de tener siempre la razón y simplemente abrazar la verdad, cueste lo que cueste. Porque al final, esa es la adoración que Dios busca, no la que cantamos con voces bonitas los domingos, sino la que vivimos con corazones humildes todos los días de la semana. No es la que proyectamos en plataformas y escenarios, sino la que practicamos en conversaciones privadas y decisiones difíciles. No es la que impresiona a otros, sino la que nos transforma a nosotros mismos. Y cuando comenzamos a vivir así, cuando dejamos que la verdad nos confronte y el arrepentimiento nos transforme, entonces algo poderoso empieza a suceder en nuestras comunidades. Y aquí es donde esta historia antigua se convierte en un espejo para nuestra generación, porque vivimos en un momento donde el tema de dar voz a los vulnerables, de escuchar a las víctimas, de creer testimonios de abuso está en el centro de conversaciones culturales masivas. Y francamente, la Iglesia no está respondiendo bien en muchos casos. Hay demasiadas historias de personas que fueron abusadas en contextos religiosos, cuando tuvieron el coraje de hablar, fueron silenciadas, desacreditadas, revictimizadas por las mismas instituciones que debían protegerlas. Hay demasiados casos donde la respuesta inicial no fue vamos a investigar esto con toda seriedad, sino no debes hablar mal del ungido de Dios. Demasiadas situaciones donde el enfoque fue proteger la reputación de la institución en lugar de buscar justicia para la persona herida. Y esto tiene que cambiar radicalmente si queremos tener alguna credibilidad cuando hablamos de fe, de amor, de justicia.
Porque el mundo está observando. La gente está viendo cómo respondemos cuando nuestros propios líderes son confrontados. Están notando si practicamos lo que predicamos o si nuestras palabras bonitas sobre gracia y verdad son solo teoría que desaparece cuando las cosas se ponen incómodas. Y lo que ven determina si nuestro testimonio tiene peso o si somos solo otro grupo hipócrita más preocupado por apariencias que por sustancia. La historia de Tamar nos enseña que Dios está del lado de quien busca justicia con valentía, no del lado de quien tiene más poder o más influencia. Nos enseña que la confrontación de la verdad es un acto sagrado, no un ataque maligno. Nos enseña que la humildad para reconocer nuestras fallas es más valiosa delante de Dios que cualquier cantidad de éxito exterior. Pero vamos aún más profundo, porque necesitamos entender algo sobre la naturaleza del testimonio y por qué es tan poderoso, tan necesario, tan capaz de generar cambio. Cuando Tamar presentó esa evidencia, no solo estaba defendiéndose a sí misma, estaba creando un momento educativo para toda la comunidad. Estaba diciendo, en efecto, así es como se ve el abandono. Así es como se ve la hipocresía. Así es como se ve cuando alguien usa su poder para evitar responsabilidad. Y eso es exactamente lo que los testimonios de víctimas hacen hoy: educan, exponen, revelan patrones que de otra manera permanecerían ocultos. Por eso es tan crucial que las escuchemos sin filtros de desconfianza automática, sin minimización de su dolor, sin búsqueda inmediata de razones para dudar de ellas. Obviamente, esto no significa que aceptemos ciegamente cualquier acusación sin investigación. La justicia real requiere proceso, evidencia, fairness para todas las partes involucradas. Pero significa que nuestra postura inicial debe ser de apertura, de disposición a escuchar, de compromiso con descubrir la verdad sin importar a dónde nos lleve. Significa que cuando alguien tiene el coraje extraordinario de hablar sobre experiencias dolorosas, nuestra respuesta no debería ser hacer que lamenten haber hablado, sino agradecerles por su valentía y comprometernos con hacer lo que sea necesario para que la justicia se haga y la sanidad comience. Y significa que necesitamos crear culturas en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras organizaciones donde la verdad sea más valorada que la imagen, donde la protección del vulnerable sea más importante que la comodidad del poderoso, donde el arrepentimiento genuino sea visto como fortaleza y no como debilidad. La realidad es que muchos de nosotros, si somos honestos, tenemos algo de Judá en nuestra historia. Momentos donde priorizamos nuestra comodidad sobre la justicia de otros. Situaciones donde vimos algo que no estaba bien pero no dijimos nada porque era más fácil mantenernos callados. Ocasiones donde fuimos confrontados con nuestra propia falla y nuestra primera reacción fue defensiva en lugar de humilde. Y la pregunta que esta historia nos hace es simple pero profunda: ¿vamos a quedarnos en ese patrón, o vamos a hacer lo que Judá finalmente hizo y reconocer la verdad cuando nos es presentada con claridad? Porque esa decisión define quiénes somos realmente. No nuestras declaraciones de fe, no nuestros rituales religiosos, no nuestra participación en actividades de iglesia, sino cómo respondemos cuando somos confrontados con verdades incómodas sobre nosotros mismos, sobre nuestras familias, sobre nuestras instituciones. Y si elegimos el camino de la humildad, si decidimos valorar la verdad sobre nuestra reputación, si nos comprometemos a escuchar a quienes han sido heridos con la misma seriedad con que escucharíamos a nuestros amigos cercanos, entonces algo milagroso comienza a suceder. Las personas que fueron heridas empiezan a sanar porque finalmente alguien las vio, las escuchó, las creyó. Las comunidades se vuelven más saludables porque los patrones tóxicos son expuestos y confrontados en lugar de perpetuados. Y nosotros mismos experimentamos la libertad extraordinaria que viene de vivir en la luz, de no tener que mantener fachadas perfectas, de poder ser humanos reales con fallas reales que están en un proceso genuino de transformación. Esa es la clase de fe que el mundo necesita ver, no perfección fingida, sino humildad genuina, no respuestas defensivas, sino apertura a la verdad, no protección de imagen, sino búsqueda de justicia. Y cuando vivimos así, cuando creamos esos espacios seguros donde la verdad puede ser dicha y la sanidad puede comenzar, entonces estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. Estamos colaborando con lo que Dios ha estado haciendo desde siempre: redimir lo roto, restaurar lo dañado, traer justicia donde hubo opresión, crear belleza de las cenizas. Y aquí es donde la historia toma un giro absolutamente extraordinario, uno que revela cómo Dios trabaja de maneras que desafían completamente nuestra lógica humana. De esa situación tan complicada, tan llena de error humano, de negligencia, de dolor, de estrategia desesperada, nació Pérez. Y Pérez no fue simplemente otro nombre más en la genealogía, fue el ancestro directo del rey David, el hombre según el corazón de Dios.
Y siguiendo esa línea genealógica hacia adelante, llegamos eventualmente a Jesús mismo, el Mesías prometido, la esperanza de la humanidad. Detente por un momento y deja que eso penetre realmente en tu mente. La línea mesiánica, la genealogía de la salvación, pasa directamente a través de este episodio tan problemático. No a través de alguna historia limpia y perfecta donde todos hicieron lo correcto. No a través de algún momento glorioso donde la familia de Judá mostró integridad impecable. Sino precisamente a través de este momento de falla, de confrontación, de redención difícil. Y eso nos enseña algo profundamente esperanzador pero también profundamente exigente. Dios puede redimir incluso nuestros errores más graves, incluso el daño que causamos por nuestra negligencia, incluso las situaciones que parecen completamente rotas sin remedio. Su soberanía es tan grande, su capacidad de traer bien del mal es tan poderosa, que literalmente puede tomar nuestros desastres y tejer con ellos hilos de redención que van mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Pero aquí viene la parte que muchos malinterpretan: esa capacidad redentora de Dios no es una licencia para ser negligentes, no es una excusa para no tomar responsabilidad, no es un permiso para causar daño y simplemente confiar en que Dios lo arreglará después. La soberanía de Dios no nos exime de responsabilidad, de hecho, nos la aumenta. Porque si Dios puede hacer tanto con tan poco, si puede redimir incluso nuestros errores cuando nos arrepentimos genuinamente, entonces cuánto más podríamos colaborar con Él si realmente nos comprometiéramos a hacer las cosas bien desde el principio. La lección práctica que emerge de esto es doble, y necesitamos agarrarla con ambas manos si queremos vivir de una manera que honre tanto la gracia de Dios como nuestra responsabilidad humana. Primero, nunca, jamás, por ningún motivo debemos descuidar la protección de quienes están bajo nuestro cuidado. Esto suena obvio, pero la cantidad de veces que lo olvidamos es aterradora. Pensamos que porque estamos ocupados con cosas importantes, porque estamos sirviendo a Dios de otras maneras, porque estamos construyendo algo significativo, entonces está bien si descuidamos las necesidades de aquellos que dependen directamente de nosotros. Pensamos que nuestros hijos van a estar bien porque les damos comida, ropa, educación, incluso actividades religiosas. Pero mientras tanto, no conocemos realmente sus luchas, sus dudas, sus heridas, sus preguntas más profundas. No estamos teniendo esas conversaciones difíciles sobre identidad, sobre sexualidad, sobre fe, sobre propósito. No estamos modelando delante de ellos cómo se ve una relación saludable, cómo se maneja el conflicto con gracia, cómo se pide perdón con humildad, cómo se vive la fe en la vida diaria y no solo en momentos de adoración pública. Y luego nos sorprendemos cuando se alejan, cuando toman decisiones destructivas, cuando reproducen patrones tóxicos que juramos nunca transmitirles. O pensamos en líderes de iglesias que están tan enfocados en crecimiento numérico, en construir programas, en ser conocidos, que pierden completamente de vista el cuidado pastoral de las ovejas reales que Dios les confió. Y cuando alguien cae, cuando alguien se pierde, cuando alguien es herido dentro de la comunidad, la respuesta es: bueno, yo no puedo estar en todos lados, o es que tenemos demasiada gente para dar atención individual. Pero esas excusas no cambian la realidad de que Dios nos va a pedir cuentas no por cuán grande construimos, sino por cómo cuidamos. No por cuántos programas lanzamos, sino por cuántas personas realmente conocimos, acompañamos, protegimos. Entonces, ¿qué significa esto prácticamente? Significa que necesitamos reordenar nuestras prioridades radicalmente. Si eres padre o madre, significa que el tiempo de calidad con tus hijos no es opcional, no es algo que haces cuando te sobra tiempo después de todas tus otras responsabilidades. Es la responsabilidad primaria que Dios te dio. Significa que debes crear rituales intencionales, tal vez es una cena familiar todos los días donde realmente conversan, sin dispositivos, sin distracciones, donde cada miembro puede compartir algo de su día y ser realmente escuchado. Tal vez es una salida individual con cada hijo una vez al mes, donde tienen tu atención completa para hablar de lo que sea que necesiten hablar. Tal vez es leerles antes de dormir cuando son pequeños, no solo cuentos entretenidos sino historias que enseñan valores, que abren conversaciones sobre fe, sobre carácter, sobre cómo tratar a otros. Y cuando crecen, tal vez es crear ese ambiente donde saben que pueden venir a ti con cualquier cosa, incluso sus errores, incluso sus dudas, incluso sus luchas más vergonzosas, y encontrarán gracia junto con verdad, apoyo junto con guía. Significa también que necesitas invertir en tu propio crecimiento. Lee libros sobre paternidad intencional como Cómo criar hijos con inteligencia emocional de John Gottman, o El poder de los padres que oran de Stormy Omartian. Busca mentores que ya han caminado este camino y pueden darte sabiduría práctica.
Únete a grupos de padres donde pueden ser honestos sobre las luchas y aprender juntos. Y sobre todo, pasa tiempo en la Biblia no solo como estudio teológico sino como búsqueda genuina de sabiduría de Dios para esta tarea monumental de formar seres humanos. Porque el Espíritu Santo quiere darte discernimiento para saber qué necesita cada hijo en cada etapa, pero tienes que pedirlo, buscarlo, estar atento a su guía. Y si eres líder en algún contexto, sea iglesia, organización, comunidad, el principio es el mismo. Tu primera responsabilidad no es la imagen externa, no es el crecimiento numérico, no es tu reputación personal. Es el cuidado real de las personas que Dios puso bajo tu autoridad. Y eso requiere sistemas, estructuras, mecanismos de protección que no dependan solo de tu buena voluntad sino que estén incorporados en la cultura de tu organización. Y esto nos lleva al segundo aspecto crucial de la lección práctica: necesitamos establecer mecanismos comunitarios de cuidado, justicia y acompañamiento para que nadie quede a merced de la omisión. Porque la realidad es que la protección del vulnerable no puede depender solo de la voluntad individual de personas bien intencionadas, necesita ser estructural, sistemática, incorporada en la manera en que funcionamos como comunidades. Tamar quedó vulnerable precisamente porque no había sistemas de protección cuando la familia falló. No había a quien acudir, no había proceso para exigir justicia, no había red de seguridad. Y eso es exactamente lo que vemos repetirse hoy en demasiados contextos: personas que caen en las grietas porque no hay estructuras reales de cuidado, solo buenas intenciones que no se traducen en acción consistente. Entonces, ¿cómo se ve esto prácticamente? En el contexto de una iglesia, por ejemplo, significa tener protocolos claros para situaciones de abuso o negligencia. No puede ser que cuando alguien reporta algo serio, la respuesta sea improvisada, dependiente del humor del líder ese día, o influenciada por cuán importante es la persona acusada. Necesita haber un proceso establecido, transparente, que todos conocen: a quién se reporta, cómo se investiga, quién toma decisiones, cómo se protege a la víctima durante el proceso, cómo se comunica con la congregación, cómo se hace restitución si la acusación es válida. Y ese proceso necesita priorizar protección del vulnerable sobre protección de reputación institucional, siempre. Significa también tener grupos pequeños reales, no solo clases de escuela dominical donde se estudia teoría, sino comunidades donde las personas pueden ser vulnerables, donde pueden confesar luchas sin ser juzgadas, donde pueden pedir ayuda sin ser vistas como menos espirituales. Significa tener mentores entrenados, especialmente para jóvenes, que no solo enseñan doctrina sino que acompañan en la vida real, cómo tomar decisiones, cómo manejar relaciones, cómo desarrollar carácter, cómo discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Imagina una iglesia donde cada joven tiene un mentor asignado que se reúne con él o ella regularmente, no para dar sermones sino para conversar, para escuchar, para guiar, para modelar lo que significa seguir a Jesús en la vida diaria. Imagina el impacto que eso tendría en reducir los casos de jóvenes que se alejan de la fe porque nunca tuvieron a alguien que realmente los conociera, que realmente se interesara, que realmente los acompañara en sus dudas y luchas. Significa también crear espacios seguros para conversaciones difíciles, sobre salud mental, sobre luchas con adicciones, sobre problemas maritales, sobre dificultades financieras, sobre dudas de fe. Porque cuando estos temas son tabú, cuando solo se puede hablar de victorias pero nunca de batallas en curso, entonces las personas que están luchando se sienten completamente solas, avergonzadas, sin recursos. Y es en ese aislamiento donde los problemas se profundizan, donde las heridas se infectan, donde el enemigo tiene campo libre para destruir. Pero cuando creamos culturas donde es seguro ser real, donde la vulnerabilidad es vista como valentía y no como debilidad, donde el lema es "todos estamos en proceso, nadie ha llegado, estamos caminando juntos hacia la madurez", entonces las personas encuentran el apoyo que necesitan antes de que las situaciones se vuelvan catastróficas. Y esto no es solo teoría bonita, hay ejemplos concretos de comunidades que están haciendo esto bien. Iglesias como la Willow Creek Community Church en Chicago desarrollaron ministerios completos dedicados a cuidado y consejería, con profesionales entrenados disponibles para miembros que necesitan apoyo. La Saddleback Church en California creó los grupos de celebración de recuperación, donde personas luchan juntas con adicciones, con traumas, con patrones destructivos, en un ambiente de gracia y verdad. La Bethel Church en Redding tiene equipos de oración pastoral entrenados para ministrar sanidad emocional y espiritual, no como algo esporádico sino como parte integral de su cultura. Y estos no son solo ejemplos para admirar desde lejos, son modelos que podemos adaptar a nuestros propios contextos. Si tu iglesia es pequeña y no puede tener staff pagado para esto, pueden entrenar voluntarios,
pueden asociarse con consejeros cristianos de la comunidad que ofrezcan descuentos para miembros, pueden crear grupos de apoyo peer-to-peer donde las personas caminan juntas a través de recursos como The Life Recovery Bible o Boundaries de Henry Cloud. Lo importante no es el tamaño o los recursos, es la intencionalidad, el compromiso de que nadie en nuestra comunidad va a quedarse solo, va a caer en las grietas, va a sufrir en silencio porque no supimos crear estructuras de cuidado real. Y esto mismo aplica en familias, pueden crear sus propios sistemas, como reuniones familiares mensuales donde cualquiera puede traer temas que necesitan discutirse, donde se toman decisiones importantes juntos, donde se resuelven conflictos antes de que escalen. O rituales de vulnerabilidad, como compartir una cosa por la que cada uno está luchando esa semana y orar juntos específicamente por eso. O compromisos de disponibilidad, como en esta familia, si alguien dice, necesito hablar, todo se detiene y escuchamos. Estas cosas no cuestan dinero, cuestan intencionalidad, disciplina, compromiso. Pero el retorno de inversión es inconmensurable, familias que realmente se conocen, que se apoyan, que atraviesan tormentas juntos en lugar de desmoronarse, y eso en sí mismo es adoración a Dios. Y ahora llegamos al corazón de todo esto, a la lección que tiene el poder de transformar no solo nuestra manera de relacionarnos sino nuestra comprensión completa de lo que significa vivir la fe en el mundo real. La historia de Tamar, Judá y sus hijos nos recuerda algo que no podemos olvidar jamás: la verdad confrontada produce arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento genuino produce cambio real. No es suficiente con sentir culpa, no es suficiente con tener remordimiento, no es suficiente con decir lo siento sin que nada cambie después. El arrepentimiento bíblico, el que la Biblia llama metanoia, es un cambio completo de mente, de corazón, de dirección. Es cuando Judá no solo dice ella es más justa que yo, sino que después actúa diferente, que honra a Tamar, que cambia su manera de liderar su familia. Es cuando Pedro no solo llora amargamente después de negar a Jesús, sino que después se convierte en la roca sobre la cual se edifica la iglesia primitiva. Es cuando el hijo pródigo no solo regresa a casa, sino que reconoce, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, mostrando un cambio profundo de perspectiva. Y es ese tipo de transformación lo que Dios busca en nosotros, lo que el Espíritu Santo está trabajando constantemente para producir en nuestras vidas. No mejoras superficiales, no ajustes cosméticos de comportamiento, sino cambios radicales que nacen de corazones humildes que finalmente ven la verdad y deciden alinearse con ella sin importar el costo. Pero aquí está la pregunta que nos persigue, la que no podemos evitar si hemos estado prestando atención realmente a todo lo que esta historia nos enseña: ¿a quién estamos dejando solo por orgullo o comodidad? Es una pregunta brutal, incómoda, que corta directo al centro de quienes somos realmente debajo de todas nuestras máscaras religiosas. Porque la verdad es que todos tenemos nuestra Tamar, esa persona o esas personas que están bajo nuestro cuidado o influencia y que hemos abandonado de alguna manera. Tal vez es un hijo con quien has perdido conexión porque has estado demasiado ocupado construyendo tu carrera, y ahora que tiene 15 o 18 años, de repente te das cuenta de que no lo conoces realmente, no sabes qué piensa, qué siente, con qué lucha. Y el orgullo te impide reconocerlo, la incomodidad de esa conversación difícil te paraliza, entonces sigues fingiendo que todo está bien mientras la distancia crece. O tal vez es esa persona en tu iglesia que solía ser activa pero que hace meses que no aparece, y todos lo notan pero nadie hace nada porque bueno, es su decisión, si quiere volver, que vuelva, sin preguntarnos si tal vez está pasando por algo difícil, si tal vez se sintió herida por algo que pasó, si tal vez necesita que alguien simplemente se acerque y diga, te extrañamos. ¿Estás bien? O tal vez es ese familiar que está en una situación claramente destructiva, una relación abusiva, una adicción creciente, una depresión que lo está consumiendo, y tú lo ves pero no dices nada porque no quieres crear conflicto, porque no quieres que te acusen de metiche, porque es más cómodo mantenerte al margen. Y aquí viene la parte que realmente duele: cada día que pasa sin que actuemos es un día más de abandono. No podemos escondernos detrás de es que no sé qué decir, o es que no quiero empeorar las cosas, o es que no es mi responsabilidad. Porque si está en nuestra esfera de influencia, si Dios lo puso en nuestro camino, si tenemos la capacidad de hacer algo, entonces sí es nuestra responsabilidad. No digo que tengamos que arreglar todo o que seamos responsables de las decisiones de otros, cada persona es responsable de sus propias elecciones. Pero sí somos responsables de extender la mano, de crear el espacio, de ofrecer el apoyo, de estar disponibles. Somos responsables de no ser cómplices silenciosos del abandono. Y la urgencia de esto no puede ser subestimada, porque mientras debatimos, mientras posponemos, mientras encontramos excusas, hay personas sufriendo,
hay heridas profundizándose, hay situaciones empeorando. Entonces la pregunta no es solo a quién estoy dejando solo, sino cómo voy a actuar hoy, ahora mismo, para cambiar eso. Tal vez es levantar el teléfono y llamar a ese hijo con quien has perdido conexión y decir necesito pedirte perdón por no haber estado presente como debía, y quiero cambiar eso, ¿podemos hablar? Tal vez es enviar un mensaje a esa persona que desapareció de la iglesia diciendo, te extraño, me importas, si hay algo que necesitas hablar, estoy aquí. Tal vez es tener esa conversación difícil con el familiar que está en problemas, no desde el juicio sino desde el amor, estoy preocupado por ti, veo que estás luchando, no tienes que pasar por esto solo, ¿cómo puedo ayudarte? Tal vez es buscar ayuda profesional si la situación lo requiere, un consejero, un terapeuta, un pastor, alguien con más experiencia que tú en ese tipo de situaciones. Y aquí está la belleza extraordinaria de todo esto, cuando finalmente tomamos acción, cuando dejamos de lado el orgullo y la comodidad y decidimos ser protectores activos como Dios nos llama a ser, no solo cambiamos la vida de esas personas, cambiamos nuestra propia vida. Nos convertimos en participantes de la obra redentora de Dios en el mundo. Experimentamos la alegría profunda que viene de vivir con propósito, de saber que nuestra vida está haciendo diferencia real en las vidas de otros. Y más importante aún, nos parecemos más a Jesús, quien no se quedó cómodo en el cielo sino que descendió, se involucró, tocó a los intocables, amó a los no amados, defendió a los vulnerables, confrontó a los poderosos, y finalmente dio su vida para que pudiéramos ser restaurados. Esa es la fe que vale la pena vivir. No la fe de rituales vacíos y palabras bonitas que no se traducen en acción. No la fe que se siente bien en servicios de adoración pero que desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Sino la fe que ensucia las manos, que paga precios, que toma riesgos, que interviene cuando otros miran para otro lado, que protege cuando es costoso, que confronta cuando es incómodo, que restaura cuando parece imposible. Y cuando comenzamos a vivir esa fe, cuando dejamos que la historia de Tamar y Judá no sea solo un relato antiguo sino un espejo y un mandato para nuestra propia vida, entonces algo extraordinario empieza a suceder, las cadenas generacionales se rompen, los patrones destructivos terminan, las heridas sanan, las relaciones se restauran, las comunidades se transforman. Y de repente, nos damos cuenta de que estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos, en la historia continua de redención que Dios ha estado escribiendo desde el principio, donde incluso los errores más graves pueden convertirse en oportunidades para que su gracia brille, su justicia prevalezca, y su amor triunfe sobre toda oscuridad. Y aquí estamos, al final de esta jornada que probablemente te ha removido más de lo que esperabas cuando empezaste a ver este vídeo. Pero ahora viene la parte más importante, la que separa a quienes simplemente consumen contenido de quienes realmente transforman sus vidas. ¿Qué vas a hacer con todo esto que acabas de aprender? Porque puedes cerrar este vídeo, seguir con tu día, sentirte inspirado por unas horas y luego volver exactamente a los mismos patrones que te trajeron hasta aquí. O puedes tomar la decisión más valiente, más incómoda, más necesaria, mirar tu vida con honestidad brutal y preguntarte dónde estás repitiendo el error de Judá, dónde estás siendo espectador pasivo cuando Dios te llama a ser protector activo, donde tu orgullo o tu comodidad están dejando a alguien vulnerable, expuesto, sin la protección que merece. Y no me refiero a algún día en el futuro cuando tengas más tiempo, más recursos, más claridad. Me refiero a hoy. Ahora mismo. Porque cada día que pasa sin acción es un día más de abandono, un día más donde alguien que debería estar bajo tu cuidado está sufriendo las consecuencias de tu omisión. Entonces déjame hacerte algunas preguntas directas, y quiero que realmente te detengas a pensarlas en vez de simplemente pasar por encima de ellas. ¿Quién es tu Tamar? ¿Quién está en tu vida esperando que finalmente tengas el coraje de intervenir, de proteger, de actuar? ¿Es un hijo con quien has perdido conexión porque has estado demasiado ocupado construyendo tu carrera, tu ministerio, tu imagen? ¿Es alguien en tu iglesia que está luchando en silencio porque la cultura que hemos creado valora la apariencia de perfección sobre la honestidad de las luchas reales? ¿Es un familiar que está en una situación claramente destructiva y tú lo ves pero no dices nada porque es más fácil mantenerte al margen? Y aquí está la pregunta aún más incómoda, ¿en qué área de tu vida necesitas la humildad de Judá para decir yo estaba equivocado, fallé en mi responsabilidad, necesito cambiar? Porque te garantizo que hay algo, alguna situación donde has estado priorizando tu imagen sobre la justicia, tu comodidad sobre la protección del vulnerable, tu orgullo sobre la verdad. Y hasta que no tengas el coraje de reconocerlo, de confesarlo, de hacer algo al respecto, vas a seguir siendo parte del problema en lugar de parte de la solución.
Pero escúchame bien, esto no es condenación, esto es invitación. Invitación a experimentar la libertad extraordinaria que viene cuando finalmente sueltas la necesidad de aparentar que tienes todo bajo control y simplemente abrazas la verdad, por incómoda que sea. Invitación a participar en la obra redentora de Dios, donde incluso nuestros errores más graves pueden convertirse en oportunidades para que su gracia brille y su justicia prevalezca. Invitación a vivir una fe que realmente transforme vidas en lugar de simplemente sonar bonita en canciones de adoración. Porque la realidad es que el mundo está cansado de cristianos que hablan mucho pero actúan poco, que predican amor pero practican indiferencia, que cantan sobre justicia pero miran para otro lado cuando el vulnerable necesita protección. Y no te culpo si eres uno de ellos, porque yo también lo he sido más veces de las que quisiera admitir. Pero la diferencia entre quedarnos estancados en ese patrón y romperlo completamente es una sola decisión, la decisión de priorizar verdad sobre comodidad, protección sobre imagen, acción sobre excusas. Y esa decisión se toma no una vez sino cada día, cada momento, cada situación donde tenemos la oportunidad de elegir entre ser como Judá antes de la confrontación o como Judá después de ver la verdad. Entonces aquí está mi desafío para ti, y quiero que lo tomes en serio. Antes de que termine este día, identifica una acción concreta que vas a tomar basada en lo que aprendiste aquí. Una conversación que has estado evitando que necesitas tener. Una persona a quien necesitas contactar para reconectarte, para pedir perdón, para ofrecer apoyo. Una estructura de protección que necesitas implementar en tu familia o en tu comunidad. Un patrón destructivo que necesitas confrontar en lugar de tolerar. Y luego hazlo. No lo planees para la semana que viene, no esperes el momento perfecto, no busques más excusas. Simplemente da ese paso, por incómodo que sea, confiando en que Dios honra a quienes actúan con valentía y amor, a quienes están dispuestos a pagar el precio de hacer lo correcto incluso cuando nadie más lo está haciendo. Y después, quiero que vengas a los comentarios y me cuentes, ¿qué acción vas a tomar? ¿Quién es la persona por la que vas a empezar a intervenir? ¿Qué vas a cambiar en tu vida para dejar de repetir el error de Judá? Porque cuando compartimos nuestros compromisos públicamente, cuando nos rendimos cuentas unos a otros, es mucho más probable que realmente sigamos adelante en lugar de dejarlo en buenas intenciones que nunca se materializan. Y déjame decirte algo más, esta conversación no termina aquí. Este es solo el comienzo de un viaje profundo hacia entender lo que realmente significa vivir la fe en el mundo real, con todas sus complejidades, sus desafíos, sus momentos incómodos donde tenemos que elegir entre lo fácil y lo correcto. Y si quieres seguir en este viaje conmigo, si quieres seguir profundizando en estas verdades que tienen el poder de transformar completamente tu vida, entonces necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Porque vamos a seguir explorando historias bíblicas que la mayoría pasa por alto pero que contienen sabiduría extraordinaria para los desafíos que enfrentamos hoy. Segundo, activa las notificaciones, esa campanita, para que no te pierdas ningún vídeo, porque cada uno es una pieza del rompecabezas, cada uno te va a desafiar en áreas diferentes, cada uno te va a equipar para vivir con más intencionalidad, más valentía, más impacto. Y tercero, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, porque te garantizo que conoces a personas que están exactamente en las situaciones que discutimos aquí, ya sea como el Judá que necesita despertar o como la Tamar que necesita saber que su voz importa, que su búsqueda de justicia es válida, que no está sola. Y una última cosa antes de despedirnos, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por haber llegado hasta aquí, por no haber cerrado el vídeo cuando se puso incómodo, por estar dispuesto a confrontar verdades difíciles sobre ti mismo y sobre cómo estamos haciendo las cosas. Eso ya te pone en un lugar diferente de la mayoría de las personas, que prefieren la comodidad de la ignorancia sobre la incomodidad del crecimiento. Pero no te detengas aquí. Usa esta incomodidad como combustible para la transformación. Usa estas preguntas como catalizadores para conversaciones honestas. Usa estas lecciones como fundamento para construir algo nuevo y mejor en tu familia, en tu comunidad, en tu vida. Porque al final del día, Dios no nos va a preguntar cuántos vídeos vimos o cuánto conocimiento acumulamos. Nos va a preguntar qué hicimos con lo que aprendimos, cómo tratamos al vulnerable, si tuvimos el coraje de intervenir cuando vimos injusticia, si fuimos protectores activos o espectadores pasivos. Y mi oración es que cuando llegue ese día, cuando estemos frente a frente con Jesús, podamos escuchar esas palabras que todo creyente anhela: bien hecho, siervo bueno y fiel. No porque fuimos perfectos, sino porque fuimos fieles. No porque nunca fallamos, sino porque cuando fallamos, tuvimos la humildad de reconocerlo y el coraje de cambiar.
No porque construimos imperios impresionantes, sino porque protegimos a los que Dios puso bajo nuestro cuidado. Esa es la vida que vale la pena vivir, la fe que realmente transforma, el legado que perdura por generaciones. Y todo comienza con una decisión, la decisión de actuar hoy. Te veo en el próximo vídeo, y hasta entonces, que Dios te dé la sabiduría para ver la verdad, el coraje para confrontar el error, y la gracia para ser parte de su obra redentora en este mundo que tanto lo necesita.